emisión más de Mundo Joven. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que vamos a estar hablando acerca de la vocación. El padre Oscar nos acompaña el día de hoy, pero antes de empezar a hablar con él, quisiera agradecer a todas aquellas personas que están siempre en oración por este proyecto de evangelización de Mundo Joven, a nuestras madrinas, gracias por el acompañamiento de siempre, y a todos aquellos que quieran ser auspiciantes, padrinos o madrinas de este proyecto, les pedimos que se puedan poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales o a través del número de WhatsApp que siempre aparece en pantalla. También a todos los que quieran formar parte del equipo de Mundo Joven y ser parte de esta gran aventura, el cual estamos emprendiendo desde hace más de un año. Les pedimos que puedan comunicarse con nosotros para poder seguir este proyecto de evangelización. Ahora sí, padre, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias. Estoy muy agradecido y contento por participar de este programa juvenil, este programa que llega a muchísima gente, realmente. En Ñandeyá ya muchas personas te conocen, padre, acá en el canal, pero comentar un poco acerca de tu trayectoria como sacerdote y todo el trabajo que estás haciendo con la vocacional, si podrías comentarlo. Bueno, en realidad que me gusta más hablar de Jesús, me gusta más hablar de los temas que me tocan tratar, que he aprendido a lo largo de los años. Pero no obstante, los obispos y el mismo Papa nos pide que hablemos de nuestra experiencia, porque las experiencias son muy importantes. Parece que nos conectamos a través de las experiencias, a través de los amigos, las familias, las tareas que realizamos. Y entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta así brevemente, estoy por cumplir 32 años de vida sacerdotal en la Arquidiócesis de Asunción y fui ordenado en el año 1992. Entonces me quedé varios años en los seminarios con una interrupción de formación específica en teología de los padres en Roma, unos 4 años, y seguí en la formación y luego estoy en la parroquia Virgen del Carmen de Villa Elisa. Y ya que tocando lo que es la experiencia, ¿cómo tocó Jesús tu corazón para que vos aceptes y digas como la Virgen María, el sí, aquí estoy para seguirte en todo momento? ¿Qué experiencia fue la que te llevó a ese sí de sacerdocio? Bueno, siempre voy diciendo y aparecen de nuevas formas la mano de Dios, ¿verdad? En su momento, para decirle sí al Señor, fue un discernimiento de 1 año aproximadamente en las comunidades neocatecumenales, donde participaba con una de las comunidades ahí en la parroquia Medalla Milagrosa, y también fui responsable de la pastoral juvenil. Y todo ese mundo, al mismo tiempo que estaba en la facultad de ingeniería, me revolucionó la vida. Hice una relectura prácticamente de toda mi vida, ¿verdad? Cómo habrían estado la mano de Dios en la niñez, la Navidad, el cura párroco. Entonces dije, el Señor creo que me estuvo preparando para esto, ¿verdad? Y así fue que empecé una experiencia de discernimiento. Eran 6 años, actualmente 8 años de formación en el seminario. ¿Cuál fue el obstáculo más grande o el traspié que tuviste para seguir a Jesús en todo ese proceso de esos años de formación? ¿O fue tranquilo? La falta de madurez, yo digo humana, y también de fe. Yo pertenezco a una familia donde
es una familia católica, tradicionalmente, digamos, pero no frecuentaba, excepto mamá que iba más a la parroquia. Entonces, no tenía una experiencia así de oración, de plantearme qué iba a hacer, por ejemplo, qué iba a estudiar. Eso fue una experiencia muy, muy sencilla, ¿verdad? Ahora a lo largo del tiempo, la experiencia de la adolescencia, con la primada, en el campo, el guaraní, esas experiencias y también la experiencia de enamoramiento y demás, fueron experiencias así que después a lo largo del tiempo, allí ya con la fe y demás y con la dirección espiritual, yo pude conocerme y comprenderme más a mí mismo y así se fue decantando aquellos anhelos que supongo están los anhelos de todo corazón, de toda persona, pero de la mano del Señor. Por ejemplo, la experiencia de la oración, decirle: Señor, si lo que escucho en la predicación y lo que leo en el catecismo, escucho al compartir y demás con los amigos, si eso es cierto, ayúdame a ser más responsable, a ser más ágil, más certero, digamos, y ayúdame, le pedí yo al Señor más de una vez. Y yo experimentaba que Él era una nueva experiencia con el tiempo, que era la mano del Señor que siempre estuvo conmigo, pero de una manera más consciente. Dejar el reloj despertador para ir a la facultad, y tuve también los sobresaltos y dije: ¿y para qué yo confié así en el Señor si hoy justo tengo examen y me levanto tarde? Pero encontrarme en el camino con un amigo que tenía un vehículo y solo que el amigo tenía dificultades su vehículo y tuvimos que quedarnos. Yo dije: Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en vez de ir más rápido a mi examen? Ese día el profesor, después de llegar ya a la facultad, había tenido un retardo. Un profesor que siempre, antes de empezar el examen, antes del horario, ya repartía todos los temas, ¿verdad? Y todas las consultas había que hacer. Y cuando había un silencio, esperando la hora, y cuando sonaba la hora, ahí se comenzaba a dar el examen. Entonces, y decir, por ejemplo, que el Señor lo tenía todo previsto. ¿Cómo puede haber tanta coincidencia? Tanta coincidencia. Y así en los estudios, o decir las alternativas y demás, ¿verdad? Vamos a viajar, o vamos a estudiar, o vamos a posponer esto, y dejarse guiar por el Señor, o encomendarse después a la oración para que todo vaya bien. Fueron experiencias marcantes en mi vida. Y sobre todo, justamente cuando iba a ingresar ya al seminario, en ese transcurso de un año, de ver qué iba a pasar, haber hecho una ruptura del noviazgo y también hacer un viaje con los jóvenes al encuentro con el Papa en una Semana Santa. ¿En qué año fue eso? Y fue eso en el 84, y en el 85 empezó la primera JMJ, y en el 84 fue prácticamente la prueba ahí con el Papa San Juan Pablo II en la Capilla Sixtina, una experiencia que el Señor me regaló incluso antes de venir el Papa a la catedral, al Paraguay y demás cosas. Y entonces, cuando vino en el Paraguay, yo era ya seminarista, ¿verdad? Y tenía ya ese grato recuerdo que marcó realmente mi vida, esa experiencia de peregrinación,
las homilías del Papa, las catacumbas, la vida de los primeros cristianos. Y bueno, ¿quién iba a decir que después yo haría mi especialización en la patrística y la vida de estos primeros años de la vida de la iglesia? Qué bueno, padre. Entonces, una experiencia increíble lo que fue esta jornada mundial con el Papa Juan Pablo II, que te motivó también a seguir este camino en el cual estás ayudando a muchísimas personas a encontrar su vocación y a poder seguir en el camino de Jesús. Así que no se pierdan, que en el siguiente bloque vamos a seguir hablando más sobre lo que es la vocación, así que estén atentos que volvemos enseguida con más de Mundo Joven. Seguimos con más de Mundo Joven y vamos a seguir hablando de lo que es la vocación. El padre nos estaba comentando acerca de cómo fue el sí para ser sacerdote, y una de las preguntas que más normalmente se hace a los religiosos, a los sacerdotes, ¿verdad? Si no se llegaron a enamorar en ese proceso de seguir a Jesús, si eso no fue una barrera para lo que es encontrar su vocación. Hoy yo creo que es todo lo contrario, porque la amistad, el enamoramiento, son experiencias fundamentales en la vida humana. En el seminario yo tuve la ocasión de decir de pensar y de confirmar que si el amor por una chica hubiera sido más grande que el amor que estaba experimentando, el amor de Dios, ¿verdad? Y el amor de Dios se experimenta en la vida, ¿verdad? En la vida normal, en la vida cotidiana, de estudios, de trabajo, de proyectar. Y entonces, ahí frente a los compañeros en el seminario, pero si a veces yo llegué a pensar si en vez de estar con una persona con experiencia de enamoramiento, en vez de estar con una chica bien, digamos, elegir estar con otros compañeros, y eso no, o sea, humanamente se puede entender también, ¿verdad? Pero ahí viene el plano superior de la fe, o sea, la necesidad de hacer unas visitas al Santísimo donde está una presencia viva, ¿verdad? Intimar, conversar, preguntar y dejar ahí, no recibir respuestas y después con el tiempo recibir las respuestas y sin embargo estar bien. También los padres espirituales, las personas amigas, dicen que cambiamos, ¿verdad? Que somos mejores, o que, aunque hay ciertas cosas que siempre nos acompañan en la vida, ¿verdad? Que son fruto de nuestro carácter, de nuestra historia, y entonces esa experiencia es muy importante, ¿verdad? Qué bueno, padre. En una ocasión en octubre no me sentía bien en el seminario, y entonces pedí hacer un fin de semana de retiro, y estaba un padre que actualmente no está en la casa de retiros, de ejercicios espirituales, y me faltaba un descanso y un espacio de oración que por lo visto que reclamaba. Cuando terminó el retiro de 2 días y medio, cuando me despedí le dije al Señor, le agradecí en general porque estuve bien, porque le conocí a un padre, porque pude pensar un poco, pero en realidad no sabía, pensando desde la fe y pensando desde Dios, no sabía qué vine a buscar en el retiro y qué llevaba. Y fue en ese momento cuando yo le dije, Señor, no sé a qué vine y no sé qué llevo, pero agradezco esta experiencia y voy a continuar esto, voy a rendir todo a fin de año,
y después voy a venir otra vez, vamos a conversar. Pero en realidad no tuve necesidad de volver a conversar. En esa ocasión se me presentó una película muy famosa, ¿verdad? Donde el Señor le dice a Pedro: ¿Quo vadis? ¿Dónde vas? ¿Verdad? Y entonces yo dije, bueno, tengo que ir a dar mis exámenes y después volver, ¿verdad? Ese fue el resultado, ¿verdad? Y fue muy importante, ¿verdad? Porque después yo me di cuenta que no estaba a gusto, no estaba entendiendo, porque a veces el camino se diluye o no sabemos cómo y demás, y entonces hay que hacer retiro, hay que repensar la propia historia, las opciones, hay que profundizar y hay que entregarse y hay que luchar también por la vocación, hay que luchar por un estilo de vida, ¿verdad? Así mismo, Padre. ¿Y cómo es que una persona puede encontrar ese llamado a lo que es su vocación? Porque normalmente decimos que la vocación es un llamado, ¿verdad? Siempre todo donde la vocación es un llamado. Pero ¿cómo comienza ese llamado? Y en cada persona se da de forma distinta, ¿verdad? El llamado de cada uno es distinto. En el caso de la juventud hoy en día, con todo lo que ofrece la sociedad, ¿cómo un joven hoy en día puede prestar oídos a ese llamado que Dios nos hace? En realidad que no está en nuestras manos. En realidad es que cuando llama a Jesús y llama de distintas maneras, es Él el que llama. Dios es el que toma la iniciativa. Lo que sí de nuestra parte podemos hacer es escuchar, ¿verdad? No ser que está llamando y le digo que no y le digo que no y demás, sino que hace falta plantearse un poco, ¿me está llamando a qué y para qué? Y lo que pasa es que hoy día, como decís, el mundo, la sociedad, las personas ofrecen también. Ya con la reflexión uno podría decir, yo quiero trabajar y quiero trabajar con este jefe, con aquel otro jefe o en esta empresa o tal, y bueno, pero tenemos que ser aprobados o nos tienen que llamar. Ahí está en la tradición se suele decir que mientras los discípulos, los apóstoles, elegían escuelas donde aprender, donde formarse, Jesús elegía a sus discípulos, no al revés. Y entonces hace falta dejarse misericordiar, hace falta dejarse guiar, hace falta aprender a escucharle a Dios. Entonces, ese es el mensaje para empezar con este llamado, ¿verdad? Saber escuchar y poder realmente estar atentos a lo que Jesús quiere para nosotros y preguntarle constantemente en la oración qué y para qué nos quiere. Así que vamos a seguir hablando de lo que es la vocación. No se vayan, que volvemos enseguida con más de Mundo Joven. Seguimos con más de Mundo Joven. En este tercer bloque, el Padre va a seguir comentándonos acerca de su testimonio, de cómo la vocación llegó a su vida, de todo ese proceso que tuvo, de todas las transiciones que fue pasando. Pero también nos hizo en el bloque anterior dos datos, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta en el momento de encontrar nuestra vocación, que es tener los oídos atentos a lo que Dios nos quiere, porque Él es el que nos llama, ¿verdad? Y saber preguntarle, ¿verdad?, qué quiere con nosotros, conocerlo más a Él. Y a partir de conocerlo más a Él, Padre, ¿qué es lo que sigue en ese proceso de discernimiento? Hay un cuerpo de formadores en el seminario que van diciendo, y también el mismo obispo recibe informes de cómo cada año está progresando el seminarista.
en el área humano-comunitaria, en el área pastoral, en el área intelectual y en el área espiritual. Son 4 dimensiones de la vida humana que San Juan Pablo II en su carta Pastor de Dado Bobis decía, y decía que estar en el seminario era como un largo noviazgo, que una larga preparación donde finalmente uno o los formadores hacen un discernimiento y dicen, bueno, tiene unos hábitos, tiene unos valores, unas habilidades, está disponible. Otro de los propósitos que después cuando fui formador también, saber trabajar en equipo, no trabajar solo, sino que compartir y tomar las decisiones juntas y según los niveles también de lo que requiera el tratamiento de las personas, de los grupos, de las familias. Y entonces escuchar es muy importante, no solamente para el que se está formando y para el sacerdocio, porque la gente nos pide rezar, nos preguntan, Padre, ¿qué pasa así? No solamente sobre las vocaciones, sino dice, Padre, ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué me pasa esto? Y entonces ahí, si yo no puedo dormir, entonces a veces los salmos o la palabra de Dios que me gustan, ¿verdad? Y rezamos con los salmos, son una oración, y ahí también está la revelación, cómo Dios le responde al que está rezando, al que está pidiendo, al que está intercediendo. Y recuerdo 2 veces, en 2 ocasiones, por ejemplo, yo estaba en el seminario y una criatura se había extraviado. Y entonces en vez de hacer siesta, me fui, me arrodillé frente al Santísimo, le pregunté al Señor por qué. ¿Por qué a nosotros no nos pasa, a las personas mayores, y por qué a las criaturas les pasa? Que era una pregunta recurrente en mi historia, porque cuando era joven yo no le preguntaba, o sea que parecía que tenía la respuesta. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué las muertes? Eran preguntas que yo abrigaba así en mi vida, y escuchábamos y compartíamos eso con los compañeros en el colegio, y entonces parece que la iglesia no tenía la respuesta, o los filósofos o las ciencias no tenían la respuesta a esas preguntas, y entonces tampoco me dediqué a profundizar a esas preguntas. Y cuando me preguntan otras personas, conociéndole a las personas, digo, ¿por qué no le pedí ayuda a Dios? O sea que yo no sé, ¿verdad? Yo no sé la pregunta que me haces, y con el tiempo uno va aprendiendo también a escucharle a Dios y a escuchar a las personas. Y ese es justamente el lema en mi ordenación sacerdotal, Señor, que yo pueda escuchar como un discípulo cada mañana tu voz para dar una palabra de consuelo a la gente, ¿verdad? Que es una cita del profeta Isaías, y que me acompaña siempre en mi vida, ¿verdad? Qué linda frase, Padre, que te acompaña, porque es importante que algo nos vaya acompañando de la palabra de Dios en nuestra vida y saber escuchar, ¿verdad? Es importantísimo, porque hoy en día como joven, ¿verdad? A mí mucho me costó saber y definir cuál es la vocación, a qué me llama el Señor, ¿verdad? Porque cuanto más grande te haces, el mundo te pide, ¿qué vas a hacer? No te casás, ¿verdad? Porque o vas a ser monja, vas a ser sacerdote. Ahora la sociedad misma ya te va diciendo en dónde te podés ir, pero hay que tener en cuenta lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, nosotros también cuando estudiamos y profundizamos lo que estudiamos, no así para saber nomás con la cabeza, hubo una importante crisis en la vida de la iglesia cuando la gente se preguntó si la voluntad de Jesús coincidía con la voluntad de Dios, ya que en el Padre Nuestro se pide, hágase Señor tu voluntad. Y entonces la herejía consistía en errar, negar que Jesús, el Hijo de María,
pudiera alcanzar en su voluntad, en su querer y en su quehacer, porque sabemos que la voluntad, hay un refrán que suele decir, querer es poder. Eso humanamente se puede decir y es importante, se puede valorar la buena voluntad, el querer, pero no siempre podemos, necesitamos de la gracia de Dios. Y la herejía en Calcedonia se resolvió diciendo que Jesús, que tiene naturaleza humana y divina, es una sola persona y tiene una voluntad del Hijo que coincide con la voluntad del Padre. Y entonces eso también a mí me motiva mucho, ¿verdad? Esa definición del Concilio de Calcedonia, ¿verdad? En el siglo VI, para rezar confiadamente, Señor, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios siempre es buena para nosotros, siempre es buena. Y importante es a veces arriesgarse y escuchar la palabra y probar, ensayar, y cuando sale bien, lo máximo, ¿verdad? Lo máximo. Tu trabajo pastoral, nos comentaste que estabas mucho en la pastoral juvenil. ¿Cómo ayudó a esa pastoral a que puedas estar hoy aquí? Y bueno, fue una linda experiencia. Justamente en ese año se hizo en las parroquias, se hicieron unos congresos, y después se hizo también en el Seminario Metropolitano. Al finado Monseñor Livieres Banks era el responsable de los obispos para la pastoral juvenil, y esa experiencia fue muy linda porque muchos jóvenes de distintos estratos sociales, gente que estudiaba, que no estudiaba, gente que era empleada doméstica, que no era empleada doméstica, muchos jóvenes compartiendo la realidad de la familia, la realidad de la sociedad, la realidad económica también, ¿verdad? Y eran épocas de la dictadura, entonces también se escuchaban voces de que no podíamos hacer y que cómo, y que esos temas no había que tratar y demás. Y sin embargo, los documentos de la iglesia decían que nada de lo que corresponde a la realidad humana es extraño a Jesús, es extraño a la vida de la iglesia. Entonces, eso me ayudaba mucho a ir aprendiendo lo que es la vida de la iglesia, y también hoy día manifestar. Tengo en este año 40 años de vida activa en la iglesia, ¿verdad? O sea, de aquella época de la pastoral juvenil y de las comunidades, en los movimientos también, varios movimientos, varias capillas en la parroquia Medalla Milagrosa. Hicimos un librito sobre la historia de la Medalla Milagrosa. ¿En serio, padre? Sí, muy lindo, ¿verdad? Qué bueno. Entonces vamos a estar hablando también acerca de ese material, y vamos a seguir comentando de lo importante que es la vocación y de encontrar a Jesús y de encontrar ese llamado, ese camino que Él quiere para nosotros. Así que no se vayan, que al volver de la pausa seguimos con más de Mundo Joven. Seguimos con más de Mundo Joven, y ahora con el padre Oscar, el cual nos estuvo hablando acerca de su experiencia, su testimonio, de cómo Jesús lo llamó, de su respuesta, de todo lo que hizo, el participar con el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? En todo cómo comenzó las Jornadas Mundiales de la Juventud también, y que hoy esté aquí contándonos eso es realmente una bendición, que tenemos que tomarlo como un ejemplo para también nosotros poder escuchar ese llamado del Señor. Y estábamos hablando fuera de cámaras, padre, que estábamos diciendo que era un llamado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se le agrega a ese llamado? Y es un llamado para. La vocación es llamada y envío. Y en el capítulo 3 de San Marcos, para quienes gustan confirmar con la Biblia o con el catecismo o con la teología, ¿verdad?
Ahí dice que Jesús llamó a sus apóstoles para estar con Él y para enviarlos. Y dice, vayan y ahí da una serie de consignas para ir a la misión, para sanar, para enseñar, para expulsar demonios, ¿verdad? Eso es lo que le encomienda a los apóstoles y es prácticamente un modelo de vocación, un modelo. Hoy día se usa también la palabra paradigma, es una palabra griega que en aquella época ya se usaba San Agustín en el siglo IV también, ¿verdad? Los paradigmas, los modelos. No siempre los modelos son equivalentes, pero son sinónimos y se pueden utilizar tranquilamente, ¿verdad? Y entonces yo creo que es importante saber para qué, porque los talentos se desarrollan en la acción, en la misión. Si a mí siempre me gustaron los libros, me recuerdo de un libro que tenía cuando me preparaba mis padres y yo también quería ser médico en la secundaria, y un libro de zoología, anatomía y demás, un autor importante. Y leía también revistas de aventuras y demás. Y a veces intercambiábamos con algunas personas, ¿verdad? Y solo que una de esas personas, yo era adolescente cuando eso, y hicimos el cambio, o sea, intercambio para leer, ¿verdad? No para intercambiar. De esa vez no le he visto más ni al libro ni a esa persona, ¿verdad? Ya se fumaron. Bueno, entonces después, cuando ya estuve en lo que sería hoy el segundo de la media, por unas circunstancias que tal vez en otra ocasión voy a recordar o podemos compartir también, yo me fui, pregunté a un profesor y a una profesora de filosofía y otra de su esposa de psicología, cómo podía hacer para elegir mi vocación. O sea, que yo pensaba ser médico, pero que quería ver también otra alternativa. Me recomendaron ir a la biblioteca y ahí encontré unas indicaciones, ¿verdad? Entonces, como me gustaban las matemáticas y enseñaba y estudiaba con mis compañeros, entonces hice el cursillo ya para la Facultad de Ingeniería. Y entonces el ser docente, o sea, que transmitir lo que uno va aprendiendo, lo que va estudiando, es una habilidad que uno va desarrollando con el tiempo y creo que es importante también. Y en el seminario es importante esa vida, esa experiencia, todo lo que uno asimila, porque está para compartir la catequesis, para enseñar no solamente en las aulas, sino lo que es lo más difícil, ¿verdad? Lo que hace el maestro, hacer sencillo lo que es difícil, ¿verdad? Y con los años sí que es una obligación. Si uno no hace más fácil lo que es difícil, entonces hay que evaluar y crecer y formarse siempre, aprender siempre, ¿verdad? Y ahora mismo que estás también llevando esta pastoral de lo que es para las vocaciones, padre, es muy importante porque hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que hoy en día escuchan, dicen que sí a ese llamado, pero no hay alguien que les esté guiando en ese proceso de seguir a Jesús. Entonces muchos de por ahí terminan por desistir y dejar ese camino, pero gracias a sacerdotes como vos, ¿verdad?, que impulsan a muchos jóvenes, a muchas personas a escuchar ese llamado para, como decías, a emprender esa misión y ese objetivo que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy hay muchos seminaristas también en proceso. Me comentabas también, ¿verdad?, que tenés a cargo ¿cuántos seminaristas, padre? Bueno, del seminario mayor van para hacer su experiencia pastoral a distintas parroquias. El seminario mayor tiene 120 y pico seminaristas provenientes de las 15 jurisdicciones o diócesis del Paraguay, y ellos van a las parroquias
Actualmente yo estoy en Villa Lisa y ahí van 16 seminaristas. Y entonces tenemos también reuniones con ellos, escuchamos lo que se comparte como experiencias y demás. Y eso es importante también para una autoevaluación, es importante para el discernimiento por parte de los formadores. El cura párroco también tiene que aportar en la formación. Estamos en una nueva época. Antes se nos enviaba, así como los padres le decían, anda, mi hijo hace tal cosa, mi hija tráeme o anda, hace tal cosa. Y uno tenía que agenciarse, ¿verdad? Hoy día hay que acompañar, no se puede mandar a hacer algo que primero nos enseña cómo hacerlo, ¿verdad? Y con respecto a lo que decías, Jesús y el Espíritu Santo son los que trabajan siempre. Son los que trabajan y acompañan a todas las personas. Los seminaristas mismos, los jóvenes mismos, haciendo amistad y buenas amistades, entonces pueden crecer en el desarrollo de su vocación. Sea vocación profesional, sea vocación, es como estado de vida. Nosotros lo que estamos tratando es la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada. Los muchachos al ministerio del Evangelio, ministros del Evangelio, como diocesanos, ¿verdad? Y también los religiosos son laicos que se forman en comunidades prioritariamente para la misión. Es cierto, los diocesanos también tenemos que hacer misión ahí en la misma parroquia, en la misma diócesis, y si el obispo pide, a veces se envía a un padre o a alguno, se le encarga, hoy día a un laico también, y entonces se hace una misión o un trabajo compartido en otra jurisdicción, en otro ambiente y demás. El futuro yo creo que se muestra interesante porque los padres y las religiosas y los monjes y monjas van a ser diferentes de los que hoy estamos viendo, ¿verdad? Y esas diferencias también marcan no solamente las tendencias, sino que también parece que el Señor va confirmando esas tendencias. Muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos el día de hoy. Ya hay muchas cosas por hablar y por preguntar acerca de lo que es la vocación, lo que es el testimonio del Padre, que nos contó así un poquitito de todo lo que él vivió, ¿verdad? Que vamos a ver si podemos invitarlo en otro programa para que podamos seguir hablando y que él nos pueda seguir iluminando de cómo seguir este camino, ¿verdad? Porque es muy difícil y hay que rezar por todos los que están en este proceso, tanto de ser sacerdote o religiosos o religiosas, para que el Señor los siga ayudando a poder llegar a la misión que tiene para ellos. Así que muchísimas gracias, Padre, nuevamente. Gracias a toda la comunidad de Mundo Joven que nos acompañan siempre por sus oraciones. Si quieren ser auspiciantes, padrinos, madrinas, escríbanos. Si quieren ser parte del equipo de Mundo Joven, también que puedan contactarse con nosotros. Muchísimas gracias por el acompañamiento de siempre. Nos vemos en una próxima emisión con más de Mundo Joven.